Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias, bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco se dejen llamar directores, porque uno solo es su director, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Querida Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos ponernos en sus manos, que este día puedan ayudarnos a vivir en esa autenticidad de nuestra oración y también en nuestra vida diaria como discípulos y apóstoles de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mi nombre es Ángela Gómez, misionera Verbum Dei. En este momento estoy en Medellín y voy a compartir con ustedes esta meditación. En este día celebramos la fiesta de Santa María Reina. Pidámosle a ella veracidad en nuestro actuar y aprender a ocupar nuestro lugar. Ella que vivió en esa autenticidad de su actuar y que ocupó el lugar que Dios le había dado. Ella que vivió esa veracidad tanto en su ser como en su hablar, que dijo: aquí está la servidora del Señor, y así fue toda su vida. Y Dios miró su pequeñez y su humildad. Contó con ella, la necesitaba así, humilde, y ella no pretendió ocupar el lugar de Dios, no, ni colocarse por encima de nadie. Así que tomemos su mano y hagamos la oración este día, con el pasaje de esta jornada que precisamente es Mateo 23, del 1 al 12. Mateo 23, 1 al 12. Precisamente esto es de lo que nos habla el Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús y Jesús mismo versus los escribas y los fariseos. Jesús está hablando a los discípulos y a la gente en general que le sigue, que le escucha, les está hablando a ellos. Y antes de seguir, quiero decirles que la Biblia de Jerusalén coloca como título en este pasaje que hemos leído, dice: hipocresía y vaciedad de los escribas y los fariseos. Un título terrible para personas que son líderes y que están en las cosas de Dios. Y es clara la razón. Dicen, pero no hacen. Esa es la razón. Saben la teoría, saben el mensaje, pero no lo hacen, no aplican. Qué tremendo señalamiento. Ponen cargas a los demás, pero ellos no las llevan ni con un dedo, dice Jesús. Es decir, que ellos están actuando para ser vistos, para querer el primer puesto y ser llamados rabí, es decir, maestro. Quiere decir que viven un mundo interior quizá basado en ese querer ser grande, en ese querer aparecer. Parece ser que le temen a la pequeñez, y por eso actúan como desde afuera. A esto se le llama, o Jesús lo llama, hipocresía. Y me preguntaba yo en la oración, ¿cómo pretender ser llamados maestros sin llevar la huella de los hechos? Jesús, el maestro por excelencia, lleva la huella de la cruz, un gran hecho. Habla con sus obras. Y me preguntaba, y le preguntaba al Señor en la oración, ¿cuál es mi lenguaje? Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu lenguaje? Ese que los demás leen y escuchan en tus obras y en tus palabras.
¿Y qué contrario es Jesús a esos fariseos y a los escribas? Él dice y hace. Libera a las personas de sus cargas. Lo hemos escuchado en el Evangelio decir eso. Se acerca a todos y toma en cuenta a los pequeños. Se abaja para levantarlos. Y recordaba la carta 1 Timoteo 1:11. 1 Timoteo 1:11. Pablo dice que ha sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Y Pablo lleva también en sí mismo esa huella de apóstol, enviado, maestro. Lleva la huella de la vida, le han pasado de todo y en eso se parece al maestro. Y esta es la llamada que se nos propone a todos en este camino de discipulado, de ser anunciadores, enviados, maestros. Se nos propone serlo con la vida. Tú en tu casa, como papá, como mamá, como hermano, en tu trabajo como líder de un equipo, sé maestro, pero con la vida. Y no hace falta el título, hace falta la vida. Y Jesús explica en este pasaje cómo ser maestro, cómo ser ese guía de los otros. Y lo hace dirigiéndose a los discípulos, lo que les decía antes, lo hace dirigiéndose a sus discípulos. De hecho, la Biblia de Jerusalén dice, ustedes en cambio, es decir, ya se dirige a ese público que lo está escuchando, es decir, a ti y a mí. Y les dice, ustedes en cambio no se dejen llamar maestros, porque hay un solo maestro y ustedes son hermanos. ¿Qué problema hay de ser maestro? Nada, no hay ningún problema, quizá ninguno, pero el problema es que quien ya se siente por encima de los demás, o quien se pone como maestro desde una categoría que no es la de Jesús, ya no ve a los otros, y se trata de ver a los demás como hermanos. Por eso Jesús está diciendo así, ahí todos son hermanos. Y esta es la primera lección, mira a los otros como hermanos. Los escribas y los fariseos seguramente que no los veían así, en todo caso como súbditos o como agentes que están ahí sirviendo en el mundo judío y que tienen que cumplir un montón de normas. No, mira al otro como un hermano. Uno de un hermano puede aprender. Y aunque seamos maestros, creo que todos podemos enseñar, uno de un hermano puede aprender. Y si me sienten hermano a mí, también podrán aprender de mí. No te pongas ese título, deja que te lo pongan los otros en todo caso, o que te lo ponga el Señor. Simplemente aprende. Y si tienes algo que enseñar, enséñalo, pero hazlo con humildad. Y siéntete y vívete con los otros como iguales. No llamen a nadie Padre, porque uno solo es su Padre en el cielo. No sé si viene al caso, pero recuerdo aquí a nuestro fundador Jaime Bonet, cuando él entendió precisamente con respecto a esto, a este pasaje, esta palabra y una experiencia muy distinta. Ya saben que en España esa connotación religiosa pues hacía que el sacerdote pues no le llamaran padre, no sea muy valorado, en fin, es una cosa así extraña, y a ellos les llamaban allá o les llaman allá don, entonces don Jaime le llamaban, pero él meditando esta cita decía, no, ya no me voy a llamar don Jaime, a partir de ahora que me llamen Jaime. Y a partir de ese momento, él les explicó a las misioneras, las primeras, ya no me llamo don Jaime, me llamo Jaime, porque yo soy igual que ustedes. Y qué tremendo, ¿no? Orando esta cita, lo que él entendió. Y él entendía que ese ministerio era un servicio. Fue su experiencia y fue su oración. Y desde ese momento se llamó Jaime para todos. Yo lo conocí cuando tenía 16 años, un adolescente, ¿no? Y para mí era una fascinación llamarlo Jaime. Él tenía en ese momento unos 60 años y respondía con una alegría cuando era llamado Jaime, con una sencillez. No te dejes llamar director, ni te pongas esos títulos, ni te pegues de ellos. Vive la fraternidad, vive la humildad. Este pasaje remata pues todo esto que ya ha dicho Jesús con una afirmación: el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Dejemos que sea la vida la que hable, dejemos que sean los hechos los que hablen. Pasemos de la hipocresía a la veracidad. Cuando la vida habla, las palabras son una confirmación. Pidamos a María que nos ayude a orar y que sin mirar a los otros, lo que hacen, lo que responden, lo que viven, que miremos a Jesús, que hagamos nuestra opción con Jesús por ser ese signo claro, un signo de verdad, un signo veraz, que digamos y hagamos lo mismo. Pidámosle a María
esa autenticidad y esa disposición, así como ella. Buena oración.